Hablemos entonces de lo que es la pedagogía, o son las pedagogías emergentes, tendencias ahora en el siglo XXI. Bueno, pues en realidad nace por allá en el 2006, cuando era el Mundial del Fútbol, entre otras cosas, por allá en Alemania. Y bueno, lo que vamos a tratar acá van a ser cosas muy puntuales, como qué se enseña en la escuela del siglo XXI, que es una escuela totalmente diferente al siglo XX, al siglo XVIII y XIX. Cómo vendría siendo el aprendizaje en esa escuela, cómo son las aulas del siglo XXI. Entonces tendríamos que ver sus características del aula y, bueno, qué son las pedagogías emergentes propiamente, sus características pedagógicas de estas pedagogías emergentes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las didácticas emergentes? Estaríamos hablando de los elementos emergentes de la educación. Como os decía, el aula no puede ser pensada, o sea, no se puede dar clase de la misma manera que se hacía inclusive un año anterior. Pero es más alarmante que se encuentre todavía aula donde se imparten clases con teoría conductista, cuando ya se debería estar en una constructivista, pero no, ni siquiera hay. Ya hay que ir pensando en una nueva tendencia que es el conectivismo y el aprendizaje por redes. Pero en la realidad de lo que se tiene es un aula de años muy anteriores, cuando se debería estar actualizando inclusive año por año. Las escuelas en el siglo XXI deben de estar enseñando los pilares de la educación. Encierra un tesoro, a pesar de ser de los años 90, pero es lo que se quiere construir en el estudiante. Es decir, la escuela del siglo XXI tiene que preocuparse por sacar un producto, un egresado que haya adquirido la competencia del saber, del ser, del hacer y el convivir. Pero estar en el 2025. En el 2020 se crea un quinto pilar por la UNESCO, se agrega a los 4 ya existentes, y es que el estudiante, el individuo, ahora con el saber del hacer, del ser y el convivir, tiene que tener la capacidad de transformar el medio en el que se encuentra. Bueno, pues enseñar no puede entonces limitarse a transmitir conocimientos compartimentados de una asignatura en un determinado currículo. Esto es flexible, abierto, participativo, entonces tiene que asegurar esto. Entonces las complejidades de las realidades del mundo en el que vivimos nos obliga a ofrecer conocimientos integrados y aplicados a situaciones y contextos reales. Esto abre paso a lo que es el aprendizaje en el siglo XXI. Ya no es conductista, donde el profesor dirigía, era la única fuente del conocimiento. Ahora se abre paso a lo que son las metodologías activas en proyecto. Entonces la visión general del aprendizaje del siglo XXI se basa en una serie de competencias y habilidades que deben ser consideradas para preparar a los jóvenes, a los estudiantes de la era digital, porque son puramente nativos digitales. Estas son características de las que ya propiamente se había dicho, que son el conjunto de competencias que debe asegurar una escuela y sus egresados. Es decir, aprender a conocer, aprender a ser, a vivir juntos y pues a poder transformar el medio en el que se encuentre con estas herramientas. Porque tenemos hoy los jóvenes del futuro. En el siglo XXI, el aula es totalmente diferente. El enfoque propio de un aula del siglo XXI estará centrado y tiene que estar centrado en lo que es el estudiante. Que estos puedan experimentar en un ambiente similar al que se encontrarán cuando egresen, cuando estén en su campo laboral. Porque la escuela, hay que ser franco, prepara al individuo, bueno, para el crecimiento a sí mismo, para que pueda convivir, pero hay una parte que es que es la parte pues económica, y se espera que el individuo sea ensanchado en la parte laboral. Entonces debe de llevar estas competencias. Hay que prepararlo para el ambiente en el cual se encontrará mañana. Es decir,
prepararlo desde hoy. Bueno, pues en el desarrollo de esas habilidades tienen que ir con un pensamiento de orden superior, es decir, pensar totalmente diferente, poder tener criticidad, capacidad de análisis, de una comunicación efectiva y colaboración, que tengan pasión, amor por la investigación, que sientan curiosidad, que puedan relacionarse con otro y cuidar el medio ambiente, haciéndolos entonces adeptos del uso de la tecnología, pero de una manera consciente, y desarrollando lo que es capacidades que les serán necesarias para regularse, para poder asegurarse económicamente. El 50% a veces salen, hablándose ya de educación superior, jóvenes con un título. ¿Y qué pasa? Que a veces no se estructura sus capacidades de manera correcta, o quizás sea de manera correcta, pero que se hace en un siglo pasado. Entonces ya ni funciona el egresado ni le sirve el título. Entonces se pierde todo ese tiempo de trabajo. Y eso entonces, por eso apropiado de engancharse en lo que son las pedagogías emergentes, que se necesita para mañana, y pensar entonces en programas curriculares de otra manera, no de abajo hacia arriba, ni de adentro hacia afuera. De abajo hacia arriba me refiero aquí 5-4, curriculistas, diseñadores de programas dicen que el estudiante cuando salga merece esto. Construyen el programa de abajo hacia arriba. Vamos a pasar por esta unidad, aquella unidad, hasta llegar a una quinta unidad, y ahí se confirma el programa, ¿no? Y este producto lo saco y es lo que la sociedad necesita. Hay que dialogar con la sociedad, la comunidad, con el sector empresarial. ¿Qué necesita un individuo cuando egresa? En otras palabras, ¿cómo ustedes quieren, se necesita en el puesto que llegue el egresado? Porque resulta que se está exigiendo años de experiencia. En realidad ese es un mensaje a las casas que forman. Le están diciendo: la persona que tú me estás formando no me está funcionando. Yo tengo que capacitarlo. Entonces yo pierdo tiempo, pierdo dinero preparando un individuo que tú debiste formar. Entonces por eso se exige 2 años de experiencia, porque las empresas se retrasan, pierden dinero, pierden tiempo. Es por esto que las escuelas entonces, las universidades, deben de preguntarse, sentarse con el sector económico y preguntar cuáles son las competencias que tiene que tener nuestros egresados para nosotros prepararlo de tal manera. Y en base a esto, cuáles son los valores que se deben construir, qué hay que hacer en el medio ambiente, cuál es el cuidado que hay que tener. En base a esto, pues entonces, ese sería el objetivo: sentarse y diseñar un programa académico hacia abajo, ramificado. Bueno, ¿por dónde vamos a iniciar para llegar a esto? Entonces, el aula tiene que cambiar, definitivamente, tiene que ser diferente. Entonces, ¿cuáles serían las características de esa aula que es totalmente diferente? Porque estamos en el siglo XXI, paidocéntrica. Es decir, que estas aulas, los estudiantes tienen un papel activo en su aprendizaje, y sus profesores sirven como meros guías, como facilitadores de todo el proceso. Estos son más facilitadores de aprendizaje que personas que exponen conocimiento, porque antes se hacía así. El conocimiento era, la fuente del conocimiento era el profesor. El estudiante simplemente tenía un rol pasivo, escuchaba, tomaba apunte. Ahora no. Ahora los maestros ayudan a los estudiantes a pensar críticamente, reflexivo, que es una de las características que se está perdiendo. A diseñar pues clases de proyecto, de metodología activa, porque para que los estudiantes entonces aprendan de manera a descubrir, a dominar nuevos conceptos, pensar en el interés, qué le interesa a los estudiantes, para que esto entonces puedan trabajar centrados en sus capacidades, sus necesidades, sus limitaciones, sus habilidades, su estilo de aprendizaje de cada uno. Una de las características que tiene el aula del siglo XXI es el uso de los equipos digitales, tecnológicos, bueno, pues las computadoras y otros dispositivos que facilitan el proceso y están disponibles en las aulas modernas.
estas son herramientas esenciales para los estudiantes del siglo XXI porque son nativos digitales. Bueno, y también reemplazan muchos procedimientos de lápiz y papel. Por ejemplo, corrección de exámenes o de práctica, por así decirlo, ya se puede hacer con equipo tecnológico. Puedes armar un Google Form que se corrija automático y otras aplicaciones facilitan el proceso. Claro, porque es que la tecnología no solo dan a los estudiantes los medios para llevar a cabo investigaciones en línea y dominar lo que es las habilidades tecnológicas que se necesitan, sino que también pueden y dan a los maestros la oportunidad de mejorar sus lecciones, su práctica, su praxis, la capacidad de operar con destreza una computadora o cualquier dispositivo digital, electrónico. Es una habilidad crítica ahora en el siglo XXI. Los ordenadores y otros dispositivos digitales propiamente son de gran ayuda en la enseñanza y aprendizaje y lo hacen más atractivo, más dinámico, más interesante, más motivador para los estudiantes, eficaz y efectivo. Otra característica que se puede decir del aula del siglo XXI es que hay un aprendizaje activo, es decir, las metodologías son totalmente diferentes, llamadas metodologías activas. Pero es que en las aulas modernas los estudiantes participan activamente en lo que aprenden, trabajan en grupo, en equipo, haciendo proyectos completitos ellos por sí solos y bueno, con ayuda ahí guiada del profesor porque es un facilitador y otras actividades interesantes que les ayuden pues a descubrir nuevas habilidades, los conocimientos, a crearlo, a forjarlo y para que estos sean significativos, es decir, no se lo olviden. Los estudiantes entonces pueden aprender de forma activa a hablar, escuchar, escribir, leer, reflexionar. Es una de las características más demandadas últimamente. Cuando los estudiantes son animados a adquirir un interés activo en el aprendizaje, entonces son más propensos a retener el conocimiento que han acumulado, porque si aprenden porque se les obliga, porque deben, pues entonces al presentar el examen se olvida todo. Pero si es que esto parten de su interés y con una participación activa, un proyecto realizado por ellos mismos, que además de servirle para sí, pueda ayudar a la escuela, al entorno y con esto a la comunidad y a la humanidad, pues entonces va a ser algo para toda la vida. Otra característica que podemos hacer mención es el aprendizaje adaptativo, es ser adaptado al interés, a las cualidades, a las capacidades y limitaciones de los estudiantes. Y es que cualquier clase siempre tendrá estudiantes con diferentes tipos de habilidades y capacidades, lo que a menudo se hace difícil, tedioso para que el profesor pueda asegurarse de que todo el conocimiento, la manera y que todos los estudiantes entiendan el concepto que se debía de aprender en ese determinado momento. Entonces el enfoque moderno de aprendizaje adaptativo de los estudiantes da la libertad de aprender en su propio ritmo, en su propio estilo, en el que se sienta más cómodo, por decirlo. Entonces hay varios tipos de software disponibles en la web, la misma tecnología, y ahora ha ampliado el abanico, una amplia gama, para que esto se asegure, se garantice. Otra característica es que las aulas no deben de estar abarrotadas de informaciones, y esto es que debe ser un ambiente acogedor. Las aulas modernas no deben ser agobiantes, no, pues entonces deben tener el material básico, únicamente lo necesario para la enseñanza, como pizarra interactiva, digitales, la PDI, puede de pronto tener un data show en caso de que no se tenga o se carezca casi de conectividad. Pero en el caso de los mejores tiempos pensamos en una aula del siglo XXI es que hay la conectividad, es decir, donde los estudiantes todos traigan sus equipos tecnológicos, que sí que lo tienen, tablets, celulares, para que así el aprendizaje entonces sea más viable, personalizado. Creo que es la enseñanza de contenido con materiales tecnológicos es más eficaz, pues estimulante, bueno, ayuda a la participación del estudiante, facilita al profesor en su trabajo, que esta carga no sea tan tediosa, y facilita a los estudiantes centrarse en sus propios aprendizajes.
Otra característica de las aulas en el siglo XXI, los estudiantes asumen una responsabilidad propia del aprendizaje. Bueno, como los estudiantes son pues animados a participar activamente en su propio aprendizaje por las metodologías activas, se convierten en responsables de sí mismos, es decir, de su propio aprendizaje, a aprender a aprender. Así se autodirigen, no solo se animan unos a otros, sino que también trabajan con el profesor para lograr los objetivos académicos de comportamiento que ellos mismos pues se han formulado, se han propuesto unos a otros. Y los maestros aquí entonces deben emplear una variedad de estrategias para promover la toma de decisiones responsables y crear estudiantes autosuficientes. Y esto se logra a través de lo que es las metodologías activas. Bueno, pues aprendizaje basado en proyectos, basados en problemas, estudio, podríamos decir, de casos, situados, etcétera, que son la pieza clave en el siglo XXI. Otra característica de lo que es el aula en el siglo XXI moderna, la evaluación. La evaluación no puede estar orientada y basada en un numerito para promover o para poder medir el conocimiento, para enfocarlos a un numerito, a una calificación promotora, claro que se va a hacer, pero puede ser reorientada en lo que es o basada en lo que es el rendimiento. Las evaluaciones regulares basadas en el rendimiento se lleva a cabo por los profesores o el profesor a través de diversos métodos, que no se limite a un examen para obtener una calificación, un test. Puede realizarse mediante cuestionario, otra forma de comprobación, ¿no? Los estudiantes pueden presentar un proyecto y así ser evaluados o cualquier otro producto que no necesariamente esté en un examen. Por ejemplo, vamos a trabajar las células. Bueno, pues que no sea directamente un examencito. El estudiante puede crear una maqueta, ¿no? Y en estadística, no necesariamente que él sepa dónde calcular la media, la mediana, dibujarte un gráfico. Vamos a hacer un proyecto, vamos a salir a la sociedad algo real. Que él esté haciendo un gráfico, pues no es porque unos datos estaban allí, es porque él ha estudiado un fenómeno real y dice, ok, esto está aquí por esto, ¿no? Porque tiene una situación real en sus manos. Entonces, la evaluación puede hacerse y debe hacerse basada en el rendimiento de los estudiantes. Entonces, aquí la evaluación se adapta a las capacidades, necesidades y los intereses del estudiante y toma más en cuenta sus limitaciones. Y bueno, pues otra característica, ya para así terminar, la característica del aula del siglo XXI es el aprendizaje colaborativo. El aprendizaje entonces es a través de la colaboración en las aulas, más eficaz, es una de las maneras eficientes para que el aprendizaje ocurra y ocurra de manera significativa. Es así que la enseñanza y el aprendizaje en el aislamiento no puede suceder. Un aprendizaje aislado se obstaculiza y el progreso ocurre, pero ocurre muy lento. Prácticamente no se logra apreciar, antes que si es colaborativo, el trabajo en grupo aumenta el alcance del aprendizaje y el desarrollo del pensamiento crítico. Actividades de colaboración con este fin incluye la escritura colaborativa, proyectos en grupo, resolución en conjunta de problemas, estudio pues, de casos situados, aprendizaje basados en proyectos, pues debate, entre un montón más que trae el currículo, ¿no? Y que son estrategias que se pueden experimentar y que al maestro se le puede ocurrir porque hay que innovar. Bueno, pues entonces el aprendizaje colaborativo redefine la relación tradicional de estudiante-profesor en el aula. Es decir, ya el profesor no es aquel que está parado allí y que es el encargado de llevar todo el conocimiento. Ahora los estudiantes se apropian de las aulas, son los actores centrales
Inclusive hay otra metodología que es el aula invertida, donde los estudiantes previamente, conociendo el tema, investigan y ellos pues llegan a debatir fluidamente. Entonces es momento de pensar qué son las pedagogías emergentes. Bueno, y podríamos pensar como pedagogías emergentes que tratan de reinterpretar lo que es la tecnología y lo que ésta puede, que es lo que se puede lograr con ellas en los procesos educativos y el tipo de mediación o adaptación de las prácticas educativas que se requieren por medio del uso de la TIC. Y bueno, particularmente cómo podemos adaptar mejor los procesos para que se ajusten a las necesidades de los estudiantes, del entorno, del medio, ¿no? En este sentido, podemos también entender por pedagogías emergentes el conjunto de enfoques y ideas pedagógicas que surgen alrededor de la integración de la TIC al emerger, aparecer en el campo educativo. Y es que estas pues intentan aprovechar todo su potencial comunicativo, informacional, colaborativo, interactivo, creativo e innovador. Imagínense, ahora hay que arreciar con el uso de las inteligencias artificiales. Hay que saber hacer uso de esta y aprovecharla al 100%. Es el momento entonces de conversar sobre lo que son las características de las pedagogías emergentes. Y es que algunas de las características, según Groth en el 2015, dice pues que de las características de las pedagogías emergentes son el resultado de la sociedad del conocimiento e implican repensar el significado de la educación, y muy especialmente hay que tener presente que para realmente las personas puedan dirigir sus procesos formativos requiere desarrollar importantes capacidades que no se generan de forma espontánea, sino que hay que construirla, irla formando. Y es así que la formulación entonces sigue siendo necesario, pero no solo orientadas a la disciplinar, sino especialmente a capacitar a las personas para pasar por los distintos espacios sin tener una experiencia fragmentada, sino un compacto. No pueden ser dispersas en un exceso de carga emocional y cognitiva. Como concepto de pedagogía emerge incorporar entonces las 6 características básicas inmersas en la secuencia y en la ausencia de significados de los actuales contextos pedagógicos evolutivos. Y ahora pues nuevos componentes pedagógicos, diríamos, descritos anteriormente. Bueno, pues lo que se busca es aquí integra un alto nivel del uso de la tecnología como con las bases de pedagogías, una praxis pedagógica transformadora, práctica interseccionalizada, promover el aprendizaje continuo y colaborativo. Y es que aprender con la tecnología significa muchas cosas, pues es crear, socializar, compartir, opinar, educarse, informarse, este conjunto de conocimiento que llegan vía redes, y entonces poder interactuar, poder comunicar, cooperar con otros en base a investigaciones, es decir, es investigar, es desarrollar habilidades y competencias. Y este conjunto entonces nos lleva a pensar que hay que tener didáctica, la manera en cómo se va a hacer, y es que hay didácticas emergentes. Entonces nos preguntamos, si hay didáctica, ¿cuáles son esas didácticas emergentes? La innovación didáctica emergente se define como aquellas propuestas de enseñanza generadas por docentes de aula, por ruptura y oposición con prácticas vigentes consolidadas, profundamente ensambladas con el conocimiento disciplinar curricular, que atienden tanto a los intereses culturales como los de los docentes que pues la diseñan. Y es que las mejores propuestas didácticas son las que son realizadas por docentes que están en el aula. Uno de los problemas es que los sistemas educativos se diseñan
obtienen propuestas didácticas, pero no son diseñadas por personas que están en aula. Y por eso entonces, como no entienden y no saben la realidad, carece de funcionalidades, carece de sentido y no puede funcionar. Entonces es momento de pensar qué son los elementos emergentes en la educación. Las tecnologías emergentes entonces en la educación han venido proponiendo desde su aparición, desde que emergen, desde que aparecen, un cambio de paradigma, un cambio de idea. Es decir, es momento de soltar las ideas arraigadas que tenemos y que necesitamos un cambio de paradigma. De ahí viene lo que es el conectivismo, el aprendizaje por redes, que yo realmente digo que hay que hacer una fusión, porque las pedagogías emergentes son una mezcla de ideas viejas con ideas nuevas. Bueno, pues entonces agarremos el constructivista y unámoslo con lo que es el conectivismo y el aprendizaje por redes, porque es allí entonces donde el docente debe desarrollar nuevas competencias y habilidades en estos entornos digitales, que en el siglo XXI es indispensable no manejar un equipo tecnológico. Entonces es allí que las instituciones educativas deben estar reevaluando periódicamente sus currículos. Bueno, pues en un esquema de enseñanzas y métodos, es decir, evaluar periódicamente a los maestros, revisar, son competentes, están utilizando esas herramientas digitales, no, pues entonces vamos a preparar un curso taller prudente para capacitarlo, pero no un curso taller donde mal colocado, que es el 90% o el 99% de por qué fracasan los cursos de capacitaciones que preparan los ministerios. Y es que precisamente se le ocurre montar un curso taller donde en un cierre evaluativo, donde todo el mundo está preocupado, está tareado, tiene muchas cosas y en suma le montan un curso taller que no va a aprender. Lo que hacen es una pérdida de tiempo y no quiero pensar que, como dicen por ahí, que es una política, porque los cursos de los facilitadores son bastante caros y es porque hay dinero, por eso imparten el curso, no con la finalidad de que el maestro se capacite, mucho menos preparar un curso taller en vacaciones, porque hay que respetar. Entonces hay que pensar el horario el más conveniente, cuando se debe de capacitar a un docente. Es preferible que se capacite a inicio, es decir, es prudente rodar el año escolar 2 semanas y que esas 2 semanas pues sean utilizadas para preparar a los docentes en talleres, pero no en talleres tan colectivos así como a veces ocurre, donde juntan, qué sé yo, miles de maestros. Ahí lo que se genera es una calor. Se debe de hacer sectorizado por aula, donde el máximo de docentes que estén en cada aula sea 15. Y por lo general lo normal es que sean 10, donde el facilitador pueda acompañarlo y asegurar que cada docente comprende lo que se está diciendo y adquiera las competencias, porque entonces surge el momento de la capacitación que se está convocando, es decir, no tengo tiempo, no quiero, no me interesa o no entiendo. Para evitar esas cosas es necesario pues que los talleres sean repensados, sea pensado por algún docente que tenga habilidades. Estas habilidades, estos cursos también pueden ser diseñados, no hay que juntarlo, puede ser impartido y diseñado en conjunto con los maestros aventajados de aula.